Amigos, pues tenemos un tema más de salud. A mí me da mucho gusto porque nos piden mucho los temas de salud, incluso nos piden que repitamos ciertas entrevistas. Les quiero aprovechar para recordar que tenemos la página www.claudiaarellano.com y ahí por el nombre del médico, la fecha en la que vino o el tema en sí, ustedes pueden encontrar en las entrevistas, todas las que hacemos aquí, así para que pues puedan recurrir a ellas, bajarlas, compartirlas, etcétera. Está con nosotros aquí el doctor Ernesto Sosa Erosa. ¿Cómo estás, doctor Ernesto? Hola, muy bien. Bienvenido y muchas gracias por venir. Al contrario. Él nos va a hablar de un tema que nunca hemos hablado en este programa, quiero decirles, que se llama acromegalia, que no es otra cosa que un tema de la glándula pituitaria, ¿entiendo? Algo así. Por lo que leí, pero a ver, mejor tú platícanos, doctor. Cuéntanos. La acromegalia es una enfermedad en donde hay exceso de hormona de crecimiento. De hecho, el mismo nombre tiene que ver con las características que tienen los pacientes enfermos por esta situación. Acros viene de un término griego que significa lejano y megalia de crecimiento. Entonces, en una sola palabra decimos con mucha certeza las características importantes del paciente, que es crecimiento de las partes lejanas del cuerpo, básicamente las manos y los pies. Por supuesto hay un montón más de características, pero es una sobreproducción de la hormona de crecimiento que se produce la inmensa mayoría de las veces por un pequeño tumorcito que la mayoría de las veces es benigno, que se encuentra en la hipófisis. La hipófisis es una glándula que está en el cerebro, a la mitad del cerebro. Si pones un dedo acá y un dedo acá a la altura de la oreja, el sitio donde se juntan las líneas, ahí está la hipófisis. Y se encarga de producir y de regular la producción de las hormonas en el cuerpo. Entonces, cuando por alguna razón hay un incremento de la producción de hormona de crecimiento que no tiene una regulación, que es desmedido, esta hormona de crecimiento tiene efecto en todo el cuerpo y fundamentalmente en el hígado para producir una segunda hormona que provoca que los órganos crezcan, todos. Hasta por dentro. Sí, por dentro, lo que se ve y lo que no se ve. La hormona de crecimiento es muy importante para que los niños crezcan. Es la hormona, junto con este segundo mensajero que te platicaba, que se llama IGF-1, permite que los huesos crezcan a lo largo, hasta el punto en donde un adolescente llega a la madurez sexual y entonces esos cartílagos que permiten el crecimiento de los huesos a lo largo se cierran y ya no puede crecer más. Entonces, el exceso de hormona de crecimiento es muy diferente si se presenta a edades tempranas de la vida o después de la adolescencia. Un niño o un adolescente que tiene sobreproducción de hormona de crecimiento crece a lo largo y se convierte en un gigantismo. De hecho, acromegalia y gigantismo es la misma enfermedad, solamente que el gigantismo afecta a los niños y la acromegalia a los adultos. Entonces, cuando llega la madurez sexual, estos cartilaguitos de crecimiento en el hueso se cierran y es imposible que el hueso siga alargándose. Pero por el estímulo de la hormona de crecimiento, el hueso sigue creciendo a lo ancho. Y entonces se ven manifestaciones en la cara, que es un lugar en donde hay muchos huesos muy cercano a la piel, en las manos y en los pies. Y ya te ves raro, ¿no? Me imagino. Sí, hay cambios definitivos en las personas que hacen que tengan una característica peculiar. Muchas veces los pacientes enfermos de acromegalia se parecen más entre ellos que a los miembros de la familia, porque este estímulo hormonal crónico provoca cambios muy característicos y que los hacen parecerse entre ellos, ¿no? Oiga, doctor, ¿y qué tan delicado es? Porque estuve leyendo por ahí y te puede llevar complicaciones muy severas, hasta fatales, ¿no? Sí, claro. Este exceso hormonal produce cambios en dos grandes ramas, yo podría decir. Aquellos que se ven, que son los cambios físicos que ya hemos hablado hasta ahora, y una serie de cambios que no se ven, pero que afectan de manera muy importante la calidad y la cantidad de vida de las personas. Porque hay crecimiento de los órganos internos, incluyendo el corazón, el hígado, los intestinos, etc. Y no solamente eso, hay cambios en el metabolismo de las personas y hay factores de riesgo para que la persona enferma con acromegalia también tenga diabetes, también tenga hipertensión, también tenga el colesterol y los triglicéridos elevados, y todo en conjunto provoca que haya un riesgo incrementado de enfermedades cardio y cerebrovasculares, un riesgo incrementado de tener tumores en algunos otros órganos del cuerpo y en términos generales esta enfermedad sin tratamiento acorta la cantidad de vida y reduce la calidad de vida de las personas. Ahora, entonces hay tratamiento, pero ¿se puede parar o nada más se puede controlar?
Bueno, considerando que que es un tumor en la hipófisis y que la mayoría de las veces es un tumor benigno, esta circunstancia de la acromegalia es, por lo menos en teoría, curable. Quiero decir, en manos de un experto neurocirujano puede hacer una intervención quirúrgica sin siquiera abrir la cabeza, sino a través de la nariz. Hay un acceso, un acceso muy cercano de la nariz a la pituitaria. En distancia, de la nariz a la hipófisis. Por supuesto, una cirugía, es una microcirugía de alta especialidad, por supuesto, pero realizada por manos expertas, puede ser que esta enfermedad se cure. En términos generales, un 50% de los pacientes que son operados se curan. Y esto depende mucho, no solamente de la experiencia del cirujano, sino de las características propias del tumor. Porque hay tumorcitos chiquitos tamaño frijol, y hay tumores tamaño haba, y hay tumores tamaño limón, y hay tumores tamaño naranja. O sea, depende del tumor, ¿no? Aquellos que son accesibles y que se pueden remover por completo, tenemos altas posibilidades de que el paciente se cure. Sin embargo, por lo menos la mitad de los casos, la cirugía no es curativa. Ayuda mucho la cirugía porque reduce drásticamente los niveles de hormona y drásticamente los síntomas y riesgos que tiene el paciente. Así es que después de esta primera fase de tratamiento, que casi siempre es la cirugía, tenemos que tener algunas otras alternativas para ofrecer a los pacientes que no se curan con esta cirugía. Y, como por ejemplo, ¿qué sería? En estos tratamientos tenemos una opción más que permite llegar a la curación probablemente a largo plazo, que es la radioterapia. Actualmente tenemos una serie de técnicas de radioterapia muy eficientes que tratando de preservar el tejido que rodea al tumor, la radioterapia va directamente al tumor y es capaz de eliminar su crecimiento y eventualmente hacerlo desaparecer, después de varios años, para ser sincero. Pero tenemos esa opción para todavía alcanzar la curación. Y si esto no resulta, o mientras estamos esperando el efecto de la radioterapia, hay tratamientos farmacológicos que provocan reducción de la hormona de crecimiento y reducción del tamaño del tumor. Y de manera paralela a estos efectos hay una reducción de los síntomas y de los riesgos que tiene el paciente para la salud y para tener alguna otra enfermedad. ¿Y dónde sería, digamos, diagnosticable más a tiempo, doctora? ¿En un niño? Porque yo me imagino que en un jovencito que está creciendo, un adolescente, pues también hasta qué punto los papás se llegan a dar cuenta. Digo, me imagino que esto es algo que se ve fuera de lo normal, ¿no? Claramente. Pero cuando está creciendo en ese momento, pues igual no te das cuenta, ¿o sí? Una buena vigilancia por un pediatra puede identificar el momento en el que la velocidad del crecimiento no es normal. Ya. Todos los niños tienen una talla blanco que es heredada de acuerdo a la talla del papá y la mamá y las características de salud, tienen una talla a la cual van a llegar. Y para alcanzarla, depende de la edad del niño, hay ciertas velocidades de crecimiento más o menos conocidas. Entonces, cuando se sale de esta norma, pues es el momento de hacer algún tipo de exámenes, ¿no? Es más fácil, a cierto punto, identificar este alteración en los niños que en los adultos, porque, por ejemplo, en los adultos que ya no se les nota que están creciendo a lo largo, hay un retraso en el diagnóstico de la acromegalia en promedio entre 7 y 10 años. Es muchísimo, qué barbaridad. Porque los pacientes van pensando que los cambios en su aspecto físico es o porque subieron de peso, o porque se están haciendo mayores de edad, o porque simplemente no les dan importancia, ¿no? Entonces, retraso en el crecimiento permite en algunos casos que el tumor sea más grande y la posibilidad de tratarlo de una manera efectiva es más difícil. Así es. Vamos a ir a un corte, doctor, está sumamente interesante. Estamos hablando de acromegalia, ahorita volvemos.